Era el 1 de mayo de 1955, un domingo. En la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, 200.000 trabajadores se habían reunido. Obreros, artesanos, campesinos, hombres y mujeres sencillos de manos callosas que habían viajado desde toda Italia para estar ahí. Era el Día del Trabajo, el día que el mundo entero conocía como símbolo de lucha, de huelga, de manifestación política. Pero esos 200.000 trabajadores no estaban ahí para protestar. Estaban ahí para encontrarse con el Papa. El Papa Pío XII se acercó al micrófono y pronunció un discurso sobre la dignidad del trabajo, sobre el valor del esfuerzo humano, sobre lo que significa sostener a una familia con el fruto de las propias manos. Y entonces, al final, cuando la multitud ya estaba emocionada, el Papa dijo algo que nadie esperaba. Nos es grato anunciaros nuestra decisión de instituir, como de hecho instituimos, la fiesta litúrgica de San José Obrero para el día 1 de mayo. ¿Estáis contentos con este nuestro regalo, trabajadores? La plaza estalló, 200.000 trabajadores gritando: ¡Viva Cristo Obrero! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva el Papa! Pío XII había transformado el Día del Trabajo en una fiesta de la Iglesia. Les había dado a los trabajadores del mundo no un manifiesto, no un discurso político, sino un santo, un patrono, un ejemplo a seguir, un compañero de camino que había trabajado como ellos trabajaban. Pero ¿por qué ese gesto? ¿Por qué en ese día exacto? ¿Por qué un carpintero de Nazaret muerto hace 2000 años era el regalo que la Iglesia eligió darles a los trabajadores del mundo? Para entender ese gesto, hay que retroceder casi 70 años, a una ciudad americana, a una mañana de sangre. Era el 1 de mayo de 1886. Chicago, Illinois. Para entender lo que pasó ese día, hay que entender lo que significaba trabajar en el siglo XIX. La revolución industrial había transformado la economía del mundo occidental. En pocas décadas, las ciudades crecieron, las fábricas se multiplicaron y surgió una nueva clase, el obrero industrial. Pero las condiciones de trabajo eran inhumanas. Jornadas de 13, 14, a veces 16 horas al día, 6, 7 días a la semana, sin vacaciones, sin descanso, sin protección. Mujeres y niños trabajando en las líneas de ensamblaje junto a los hombres adultos, recibiendo salarios de miseria. Las fábricas no tenían ventanas. El aire era pesado de humo y aserrín. Los accidentes eran frecuentes y cuando un obrero se lastimaba, simplemente lo reemplazaban con el siguiente de la fila. Los trabajadores exigían una cosa sencilla: la jornada de 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de vida. El 1 de mayo de 1886, 340.000 trabajadores cruzaron los brazos en más de 13.000 empresas en los Estados Unidos. En Chicago, el mayor centro industrial del país, la huelga fue especialmente intensa. 3 días después, durante una manifestación pacífica frente a una fábrica, la policía abrió fuego contra los huelguistas. El 4 de mayo se convocó un nuevo mitin en la Plaza Haymarket. En medio de los discursos, una bomba estalló entre los policías. La policía respondió disparando a la multitud. El saldo fue brutal: muertos, heridos, líderes presos y condenados a muerte. Ese día quedó marcado en la memoria de los trabajadores del mundo. En 1889, el Movimiento Obrero Internacional declaró el 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores.
en memoria de las víctimas de Chicago y en defensa de los derechos de los obreros en todo el mundo. Pero el mundo de 1955 era muy distinto al de 1886. Tras la Segunda Guerra Mundial, dos grandes potencias se dividían el planeta. De un lado, los Estados Unidos, con el modelo capitalista. Del otro, la Unión Soviética, con el modelo comunista. Era la Guerra Fría. Y el 1 de mayo se había convertido en un símbolo poderoso de esa disputa. En Moscú, enormes desfiles militares. En Pekín, marchas de trabajadores. Por toda Europa, mítines y banderas rojas. La fecha que había nacido del dolor de los trabajadores de Chicago se había transformado en un campo de batalla ideológico. De un lado, un capitalismo que había explotado al trabajador. Del otro, un comunismo que prometía liberación, pero al costo de la libertad, la familia y la fe. El trabajador estaba en medio, disputado por dos sistemas que prometían todo y que cada uno a su manera no cumplían. Y la Iglesia observaba todo eso con profunda preocupación. La Iglesia no guardó silencio. Desde finales del siglo XIX había construido una respuesta propia a la cuestión de los trabajadores. No la respuesta del capitalismo, no la respuesta del comunismo. Una tercera vía fundada en la dignidad de la persona humana. En 1891, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, la primera gran reflexión de la Iglesia sobre el mundo del trabajo. Rerum Novarum reconocía el sufrimiento de los obreros, condenaba la explotación del trabajo, defendía el derecho a un salario justo, al descanso semanal, a la dignidad del trabajador como persona, no como engranaje de una máquina. La Iglesia estaba diciendo: los trabajadores tienen razón en exigir justicia, pero la solución no está en la lucha de clases, está en la dignidad que Dios le dio al trabajo humano desde el principio. En 1955, Pío XII fue más lejos. En un momento en que el 1 de mayo estaba siendo disputado como símbolo de una guerra ideológica, la Iglesia tomó una decisión sorprendente. No entró a la disputa, no lanzó un manifiesto político, no atacó a ninguno de los dos lados. Hizo un regalo a los trabajadores del mundo entero, sin importar país, ideología ni partido. La Iglesia les ofreció un padre, el mismo hombre que Dios había elegido para criar a su propio hijo. Un hombre que había trabajado con las manos, sostenido a una familia con el fruto de su esfuerzo, y lo había hecho todo con una santidad silenciosa que ninguna ideología había logrado ofrecer. El carpintero de Nazaret. El humilde obrero de Nazaret no solo personifica ante Dios y la Iglesia la dignidad de un hombre que trabaja con sus manos, sino que es también el guardián providente de vosotros y vuestras familias. Era la respuesta de la Iglesia. No con ejércitos, no con política, sino con un hombre de manos callosas, con aserrín en el cabello, con olor a madera en la ropa, un carpintero que había hecho del trabajo su oración y de la familia su misión. Para entender lo que Pío XII estaba diciendo, hay que entender quién era José. José de Nazaret es el hombre más silencioso de la Biblia. No pronuncia una sola palabra en todo el Evangelio, ninguna. No hay discursos, no hay diálogos registrados, no hay cartas, no hay enseñanzas, solo acciones. Cuando el ángel se le aparece en sueños diciéndole que María está encinta y que el hijo que ella lleva es el Hijo de Dios, José no cuestiona, no argumenta,
no pide explicaciones, obedece. Cuando Herodes amenaza la vida del niño, José se levanta en medio de la noche, toma a María y al niño y huye a Egipto, sin dudar, sin quejarse del sacrificio, sin pedir garantías sobre el futuro. Cuando el ángel dice que es seguro volver, José vuelve. Cuando Jesús se pierde en el templo a los 12 años y María le dice, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». José no dice nada, pero está ahí. Ese es José, un hombre que actúa donde otros retroceden, que protege donde otros se quejan, que confía donde otros dudan y que trabajó día tras día sin reclamar en la pequeña carpintería de Nazaret. Nazaret era una ciudad pequeña y pobre en la región de Galilea, al norte de Palestina. Tan pequeña y tan desconocida que cuando Natanael supo que Jesús era de ahí, preguntó con asombro, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí vivía y trabajaba José. El trabajo de un carpintero en el siglo I no era el trabajo de un artista. Era el trabajo de un hombre que resolvía problemas, puertas que había que hacer, ventanas que había que encajar, arados para los agricultores de la región, muebles sencillos para las casas sencillas del pueblo. José se levantaba temprano, abría el taller, trabajaba con las manos hasta el atardecer, cobraba un precio justo por su trabajo y volvía a casa. Día tras día, año tras año, un hombre común, con manos callosas, con aserrín en el cabello, con olor a madera en la ropa, exactamente como los 200.000 trabajadores que llenaron la plaza de San Pedro aquel 1 de mayo de 1955. Exactamente como tú, pero José era más que un carpintero. José fue elegido por Dios para una misión imposible, no para fundar una religión, no para predicar en las plazas, no para hacer milagros frente a las multitudes, para ser padre, para criar, proteger y amar al Hijo de Dios como solo un padre sabe hacerlo. Y José lo hizo, sin títulos, sin reconocimiento público, sin que nadie a su alrededor entendiera del todo quién era ese niño que crecía en su taller. Los vecinos de Nazaret lo conocían como el hijo del carpintero, no como el Hijo de Dios. Y José cargaba ese secreto con una discreción extraordinaria. Se levantaba cada día, abría el taller, le enseñaba al niño a trabajar, volvía a casa y sabía, con una certeza que va más allá de cualquier palabra, que ese niño que dormía bajo su techo era el propio Hijo de Dios, que esas manos pequeñas que él estaba enseñando a sostener una herramienta eran las mismas manos que un día realizarían milagros que ningún hombre había visto antes. Y aún así, José se levantaba cada día y se iba a trabajar. Eso es fe. No la fe de los discursos y las multitudes, la fe silenciosa y diaria de quien cumple su misión sin necesitar que nadie reconozca su valor. Algo que el Papa Pío XII quería que los trabajadores comprendieran. Jesucristo, el Hijo de Dios, que existía antes del tiempo y de la creación, aprendió a trabajar con José. Piensen en eso. El Hijo de Dios, en su humanidad, pasó aproximadamente 27 años en Nazaret, 30 años de vida en total, 3 años de vida pública, los 3 años en que predicó, hizo milagros y cambió la historia del mundo. 27 años en Nazaret, la mayor parte de ellos en la carpintería de José, aprendiendo a sostener una herramienta, aprendiendo a medir, a cortar, a lijar, a ensamblar,
aprendiendo a negociar el precio de un trabajo, aprendiendo a entregar lo que prometió, aprendiendo lo que es el cansancio de una jornada larga, lo que es la satisfacción de ver una pieza terminada, lo que es la responsabilidad de sostener a una familia. José le enseñó al Hijo de Dios a trabajar, y eso lo cambia todo. Porque si el propio Dios en su humanidad trabajó, si el Hijo de Dios se ensució de aserrín y sudor, entonces el trabajo no es maldición, no es castigo. El trabajo es participación en la obra creadora de Dios. Cada carpintero que hace una silla, cada agricultor que planta una semilla, cada enfermera que cuida a un enfermo, cada madre que prepara una comida para sus hijos, cada trabajador que se levanta antes del amanecer y vuelve a casa con las manos sucias y la conciencia limpia. Todos hacen lo que Jesús hizo durante 27 años. Trabajar con las manos, sin escenario, sin aplausos, sin reconocimiento. Y José fue quien le enseñó eso a Jesús, en un pequeño taller, en Nazaret, en una ciudad que nadie conocía. Cuando Pío XII anunció la fiesta de San José Obrero aquel 1 de mayo de 1955, estaba haciendo una declaración histórica al mundo. El trabajo no le pertenece a ninguna ideología. El trabajo le pertenece a Dios. Queremos reafirmar de manera solemne la dignidad del trabajo, a fin de que inspire en la vida social las leyes de la equitativa distribución de derechos y deberes. En un momento en que el trabajador era disputado como pieza en una guerra entre sistemas, la Iglesia ofrecía algo que ningún sistema podía dar, un ejemplo concreto. Un hombre que había vivido lo que todo trabajador vive, el cansancio, la responsabilidad, el honor de sostener a una familia, y que lo había hecho con santidad, no con teoría, con vida. Queréis dar a vuestros hijos un pan que no esté empapado en lágrimas, una casa que no esté ensombrecida de tristeza, un futuro que no esté nublado de incertidumbre. Seguid a San José. Esas fueron las palabras de Pío II ese día. Y los 200.000 trabajadores respondieron con gritos de alegría, porque reconocieron en ese carpintero de Nazaret algo que ninguna ideología había logrado ofrecer. Un intercesor que los conocía por dentro. Alguien que había sentido el peso de una jornada larga, que había llegado a casa con manos callosas y el corazón en paz, que había mirado a sus hijos al final del día y entendido que trabajar por ellos era su manera de amar, y que ahora intercedía por ellos ante Dios. El 1 de mayo había sido escenario de sangre e ideología. Pío XII lo transformó en fiesta, en regalo, en esperanza. Desde entonces, la Iglesia celebra a San José Obrero cada año en esa fecha. San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, describió el gesto de Pío XII como una canonización del valor divino del trabajo. Y San Juan Pablo II, años después, escribió que a través del trabajo el hombre no solo transforma el mundo, sino que se transforma a sí mismo, que el trabajo tiene un valor no solo económico, sino profundamente humano y espiritual, que es a través del trabajo honesto que el hombre participa en la obra creadora de Dios. San José lo entendió antes que cualquier teólogo. En un pequeño taller, en Nazaret, San José no dejó libros, no fundó órdenes religiosas, no hizo discursos. Trabajó, protegió, obedeció y crió al Hijo de Dios. Hay una tentación dentro y fuera de la Iglesia de creer que solo cuenta quien aparece, quien habla, quien publica, quien es visto. San José destruye esa lógica por completo.
Después de Nuestra Señora, ninguna persona fue más decisiva para la historia de la salvación que José. Y es alguien que no dijo una sola palabra registrada en los evangelios, que trabajó en una ciudad pequeña que nadie respetaba, que murió antes de que Jesús iniciara su vida pública, que nunca supo que 2000 años después su nombre sería pronunciado en todas las misas del mundo. Y no necesitaba saberlo, porque José no trabajaba para ser recordado. Trabajaba porque trabajar era su misión, porque su familia lo necesitaba, porque Dios le había confiado una tarea y él la cumplió hasta el final. El trabajo no es carga, es bendición, no es castigo, es dignidad. Fue el propio Dios quien trabajó primero y nos invitó a seguir su ejemplo. Hoy, cuando te levantas temprano para trabajar, cuando el trabajo es pesado y el salario parece poco, cuando el cansancio llega antes de que termine el día, cuando nadie parece notar tu esfuerzo, acuérdate de José. Acuérdate de que el hombre que le enseñó a trabajar a Jesús pasó por eso también, todos los días, en Nazaret. Y que el trabajo que haces, hecho con honestidad y dedicación, no es solo trabajo, es participación en la obra de Dios, es misión, es amor concreto por la familia que sostienes. San José fue el primero en entender eso, y es por eso que la Iglesia lo eligió para ser el patrono de todos los trabajadores del mundo. San José Obrero, ruega por nosotros. Si este episodio te llegó al corazón, compártelo con alguien que trabaja duro y que hoy necesita escuchar. Tu trabajo tiene dignidad, tiene valor y es una bendición en las manos de Dios. Nos vemos en el próximo video, con una historia más que atravesó el tiempo para llegar hasta ti.